experiencia de los años 60, teniendo esa madurez de haber vivido en Europa, entendió pues que la lucha contra el imperialismo no obedecía simplemente a una visión dentro de una militancia como partido, sino que obedecía más bueno, que había que hacerle la oposición al imperio, porque en la medida que nosotros hacíamos la oposición al imperio podíamos evolucionar dentro de nuestra realidad como latinoamericanos, sin que los Estados Unidos nos dictaran cómo vivir, nos dieran su forma de vida, nos dieran sus neveras sin tener nada que meterle a las neveras, nos vendieran vehículos si todavía andamos, como dicen, en harapos descalzos, ¿no? Una de las cosas que caracterizaba a Ali era su profundo sentido unitario. Era un hombre sumamente solidario que se hacía partícipe de como una especie de angustia cósmica y estaba pendiente de todo lo que ocurría no solamente en su entorno más cercano, sino incluso de las luchas más lejanas. Ali era tan amplio, de hecho aprendí tantas cosas. Ese día llegó llorando y yo pensé que le ha pasado a un familiar y me dice, no, mi vida, en Haití me están matando los carajitos, los ancianos, a las mujeres, este gobierno de Haití que está acabando con el ser humano, con la sonrisa de los niños. Y lloraba y yo le decía, pero entonces me siento y ya como que respiro, pero mi vida, tú te pones así por una gente que ni es familia de uno. Mira, mejor que no. ¿Con quién me casé yo? ¿Cómo es posible que no te duela? Son hermanos nuestros, son compatriotas nuestros, son gente de un país hermano que está sufriendo. Yo siento que de ahí fue una gran lección, porque cuando vino lo de Nicaragua y pasaron tantas cosas en El Salvador, y han pasado tantas cosas en tantos países hermanos, el que los he sentido, que lo aprendí con Ali, él lloraba por su gente de Haití. O sea, empieza, digamos, a tener esa visión antiimperialista, pero de una forma más universal, o sea, más del contexto, digamos, planetario. Ali nunca abandonó su pensamiento antiimperialista, pero no fue un pensamiento antiimperialista porque él simpatizaba con lo que la realidad que había vivido en el bloque socialista de Europa, sino que era un sistema imperialista que subyugaba principalmente a América Latina, porque era, como todo bien la llama, el patio trasero. Porque así como Ali criticó el antiimperialismo norteamericano, también criticó el imperialismo ruso, el imperialismo chino. O sea, fíjate que muchas veces Ali adversó cuando China invadió posteriormente a la guerra a Vietnam, por ejemplo. Nunca perdió el norte y era fundamentalmente tenaz y consecuente. Lo que él se proponía, lo conseguía, con un carácter algunas veces que lo llevaba pues a ser implacable, incluso con él mismo, pero que le daba quizás una permanencia y una constancia para el avance. Entonces, por eso Ali, además del Ali que nosotros conocemos, cantor, llevaba mucha parte de ser un hombre fundamentalmente organizador. El mismo hecho de que Ali, a través de los medios de comunicación, no pudiera, primero porque él no aceptó nunca ir a una televisión, nunca aceptó el chantaje de un medio de comunicación, el que su canto, el que su verbo, el que su mensaje político no le interesaba al medio comunicacional porque sencillamente lo atropellaba. Entonces Ali sencillamente masificó ese canto, masificó su trabajo en los actos, sacaba su disco, cuando hizo junto con Gloria Martín y Ali Primera Deseo Cigarrón, para darle salida y ayuda a otros compañeros que estaban en el medio de la canción, en el medio del canto. Y mira, Ali en esos actos se llevaba los discos y vendía eso. La gente le decía, ¿dónde compré? Aquí los tienes. Y Ali hizo un trabajo, e inclusive nos demostró y le demostró a las casas discográficas que aunque él no tenía la parafernalia ni tenía la estructura, él logró masificar
por encima de esos medios de comunicación, de radio y televisión. Hay un famoso candidato colombiano que tuvo una guerra que eso de la televisión es un poder que eso no se puede evitar, es una cosa que llega, no hay duda. O sea, Ali se portaba bien con los medios, porque aparte de que se portaba bien con todo el mundo y con los medios, ¿por qué no se va a portar bien? Pero los medios no se portaban bien con él. Cuando él llegaba aquí decía, ¿cómo está? ¿Se está sonando el disco? No, aquí no se está oyendo nada. Y uno llama, mira, pero pon el disco ese, que esa canción es muy bonita y muy paraguanera, o muy falconiana, muy venezolana. Entonces, los tipos lo que pensaban era un guachi, una cuestión gringa, porque era lo que daba rating, entre comillas. Entonces, allí tenía que llegar, bueno, vamos para allá, chupa la emisora, y hablar con fulano y tal, el director, y ahí se reunía, mira, ¿cómo es posible, chico? Que yo tenga que estar viniendo para acá, porque usted no puede ser, ¿dónde está su sentimiento nacionalista? Que Ali yo lo vi llorar, pues, llorar porque alguien le planteó pagar payola para que su disco sonaran en la radio, y Ali se le salieron, o sea, Ali se molestó y se puso de verdad que no podía entender eso, porque tú tuvieras que tener que pagar una radio, una emisora de radio para que te pusieran en la radio. La canción estaba un poco clandestina, ¿no? Algunas emisoras se atrevieron en un momento y después, bueno, y no con las canciones que tenían más contenido político, por ejemplo, las canciones que empezaron a sonar en radio aquí fue, por ejemplo, Una bicha adentro, muy bonita, paisajista, denuncia la situación en ese momento del llano y eso, y claro, no se veía tan fuerte, y por eso ellos la metieron en radio. Tuvo 6 meses pegada. Y fue un pegue tremendo. Sí. Ahí estamos con la rondalla venezolana, yo formé parte de la rondalla, en los comienzos, ¿no? Estamos en Venevisión, vamos a tocar, y llegaron al programa cuando hubo lo que llaman negro, ¿no? Llegó un corte, llegó un director ahí, que, mire señores, para todos los que están aquí, prohibida esta canción de la primera, no se puede sonar en ningún lado, se llama El Bachaco Fundillú, ¿no? No puede sonar en ningún lado del Ministerio de Comunicaciones en ese momento. Cuando él regresaba de Europa para Venezuela, que pasaba por Estados Unidos, tenía que quedarse dentro del avión. Ahí mismo le avisaban por el parlante que el ciudadano Ali Primera tenía que permanecer en el avión y no podía bajar al aeropuerto. Estaba vetado, pues ya lo tenían controlado. Bueno, uno venía escuchando este hombre que uno no sabía cómo era, por lo menos mi caso como muchacho, porque Ali no aparecía en televisión, aparecía poco en prensa, no era un artista de la farándula que tú veías todos los días en algún periódico del país o periódico regional, era muy extraño, tenía que ser un especial, no se conocía el trabajo de Ali Primera de manera publicitaria, pues. Uno escuchaba la voz y se imaginaba que era alguien corpulento, con una voz ronca por la misma dureza de la fuerza, más que la dureza, la fuerza de su voz. Y bueno, no era fácil conseguir los discos, todos los discos tampoco en las discotiendas. Entonces cuando uno veía la carátula, entonces eso terminaba de llenarte sensiblemente y militantemente con el canto de Ali. Cuando tú abrías ese acetato que tenía todo un diseño hermoso, veías el rostro de Ali Primera, que era muy llamativo con su barba, la guitarra, sí, me inspiraba mucha fuerza, pues. Y la composición que Ali, porque tampoco era algo gratuito, Ali trabajaba mucho para que la portada del disco tuviera relación con lo que él estaba planteando en la canción. Él decía, el disco hay que diagramarlo de acuerdo a lo que estamos planteando con la canción. Muy pocos artistas en la época en que trabajamos, y ahora mucho menos, trabajaban en la forma en que él lo hacía, porque él grababa primero la voz con guitarra o con 4, según como sea el tema, y él me daba después la pista a mí, que era eso, para que entonces yo hiciera el resto del arreglo. Nunca, él parece que no se iba a sentir cómodo haciendo un montaje de voz sobre una pista ya hecha, porque yo creo que eso lo limitaba a su expresión. Incluso siempre teníamos un poquito de discusión en cuanto a que lo principal siempre ha sido su letra, pues, el mensaje que él quiere llevar. Y quizás a veces yo dentro del arreglo hacía algunas frases de los violines o de la flauta, siempre estando con la idea del concepto de que fuese fondo para lo que él estaba cantando. Se le dice, mira, Ali, vamos a enriquecerte un poco más, el otro a hacer una flautica, una cosa, bueno, la flauta no, porque la había hecho uno anterior en Europa con la flauta. Hasta ahí era donde había llegado. Sí. Y después dice,
No, vale, si yo me empiezo a meter de orquesta eso y violines y cosas, la cuestión se me vuelve eso muy elitesco de repente, y tú sabes, ¿no? Que me va a desvirtuar la canción, mi mensaje, ¿no? Pues no, pero eso, o sea, el mensaje tuyo está allí, pero enriquecer la música, pues no significa que se desvirtúe, pues. Entonces dice, no, entonces, pero después que comienza, una vez se probó con un cello, qué bonito suena, ¿vale? Y después para oírlo otra vez, no, vale. Y ahí se quedó con ese cello que no había canción que no le metiera cello después. Después la agarró por ahí. Y de repente le gustaba eso y me decía, oye, pero sube eso. Y no lo puedo subir porque va a interrumpir lo que tú estás diciendo y es más importante. No, pero eso está muy bonito, súbelo. Y bueno, ahí nos poníamos de acuerdo el técnico y yo hacíamos como se lo subíamos, pero no porque estaba bien, pero siempre iba a llamar la atención y a desviar al oyente de lo que él, de su mensaje, porque era lo importante. Mira, Ali te convocó a María Teresa Chacín, te convocó al grupo Serenata Guayanesa, Alfredo Sael, a todo, y cuando Ali hacía un evento, mira, de que te duraba aproximadamente 12 horas un evento. Por lo menos aquí en Venezuela, ahorita que se está hablando de festival bolivariano, de marcha bolivariana, pero la primera marcha bolivariana la hizo Ali primero en el año 1982, en el 83, en el Bicentenario del Libertador. Fue una marcha bolivariana de una magnitud que venían cantores de toda Sudamérica, y convergieron aquí en Caracas, en el Nuevo Circo, el 23 de julio de 1983, porque un evento que comenzó a las 4 de la tarde, 3 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana. Y Ali fue el último en cantar, porque si Ali se metía a las 12 de la noche, ahí se acababa el espectáculo. Cuando empezamos, se empezó a hacer la canción y empezamos a nombrar nuestros valores patrios, ahí verdaderamente fue cuando empezamos a sentir más la represión verdaderamente contra la canción. Y empezaron a trancársenos las puertas, sobre todo de las emisoras de radio, y sobre todo las emisoras de radio, porque en televisión nosotros, de alguna manera uno que otro se presentaba en televisión, pero era muy poco. Ali nunca quiso hacerlo, porque tenía la convicción, pues, de que para él era ¿cómo decirte? Era muy denigrante tener que ir a cantarle al pueblo sus canciones y después terminar con una cuña de cualquier propaganda comercial. En los actos de masa siempre hubo el discurso político, pero ya el discurso político empezó a tener una madurez dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque ya no era el discurso, ya la evolución del discurso Ali no era un discurso de izquierda como tal, sino que empezó a ser un discurso adosado por íconos dentro del territorio, dentro de la realidad venezolana, entre ellos Simón Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente empezó a pensar, decir, ¿por qué Ali dice esto? ¿Por qué Ali dice lo otro? ¿Ves? Entonces, las canciones no eran represadas en la radio porque tenían una grosería o tenían otra grosería, porque bueno, esa no era las canciones empiezan a ser represadas en la radio porque ponían a la gente a pensar. Mira, o sea, ¿qué pasa? O sea, por decir patroncito es que existe el patrón. ¿Ves? O sea, mira, hay pueblos vecinos que se liberaron ya. Esos fragmentos de la canción En Yunta, por ejemplo. Entonces, ya en ese momento Ali empieza a ser peligroso. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han dicho tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han manchado tanto. No se puede llamar a Bolívar en una forma abstracta, no se puede hablar de la patria en una forma abstracta, ni del himno nacional ni de la bandera. La única bandera posible son los hombres de esta patria. Para la época,
eso fue un redescubrir. Y hoy en día, cuando uno mira en retrospectiva lo que significa Bolívar hoy, y sobre todo la presencia actual de Bolívar, uno no debe olvidar que para ese momento uno de los pioneros en la reconquista de Bolívar fue precisamente Alí I. Y repito, fue de una manera progresiva, de una manera sostenida, porque realmente Alí no era que nombraba a Bolívar en los actos, no. Alí muchas veces en una reunión, tomaba aprendizaje, derivaba aprendizaje del pensamiento bolivariano. Cada vez que Alí hacía un evento de la canción necesaria que él llamaba, o la canción solidaria, eso tenía una intención directa en la gente. No era simplemente ponerle el nombre canción necesaria y cantar. No, ahí esa canción tenía que reinvertirse en beneficio de una escuelita, en beneficio de unos damnificados, en beneficio de los presos políticos, en beneficio de una casa de cultura que necesitara cuatro, mandolina, violín, que ese mismo canto se reinvierta, no solamente a nivel del canto, sino a nivel de algo práctico, porque esa es otra cosa importante de su canción, la unidad. Por eso Alí creó unos comités que se llamaban los Comités por la Unidad del Pueblo, los CUP, que era uno de sus proyectos más queridos. Nosotros en los CUP teníamos una visión del momento político. Por eso la consigna central de los CUP era unir al pueblo contra las altas direcciones de Acción Democrática y COPEI. La propuesta nuestra era una propuesta que estaba dirigida al pueblo explotado y oprimido. Y en ese pueblo explotado y oprimido, por supuesto, entraba el pueblo adeco y el pueblo copellano, no solamente ese pueblo que formaba parte de los sectores de izquierda. En los CUP, decía él, habían adeco, copellanos, testigos de Jehová, gente de base, ¿no? Testigos de Jehová, evangélicos, pero que querían resolver un problema, una comunidad, que querían resolver un problema específico. Decía, bueno, para resolver un problema en un barrio necesitamos que tengamos una ideología todos compartida. Para resolver un problema en una escuela podemos ir adeco, copellanos, comunistas y todos a resolverla. No contó con un aparato económico y sin embargo lograba mover muchísima gente en torno a eso. Entonces, como que dice, el Radio Bembe empezó a funcionar. Las canciones de Alí no sonan en la radio, pero subterráneamente empezaron a desperdigarse por todo el territorio. Entonces Alí entendió que, bueno, además de Caracas, no solamente Caracas, o sea, no solamente iban a estar las radios de Caracas, sino las emisoras del interior. Empezó a viajar, empezó a codiarse con artistas regionales, empezó a articular con organizaciones campesinas, a decirle que la reforma agraria no era una reforma como tal, sino que era una mentira más del sistema. Entonces eso lo empezó a hacer peligroso. ¿Y cuál fue la siguiente fase? Amedrentar, atemorizar. Su canto tenía enemigos, pues primero por la fuerza de la convocatoria, el canto de Alí I, que era a nivel nacional e internacional, pero sobre todo a nivel nacional había un movimiento importante. Segundo, porque Alí I no lo lograron comprar nunca, ni con la televisión, ni con la radio, ni con preventa, y no lo lograron asustar nunca tampoco. Él en la vía de Barquisimeto a Carigua fue objeto de un atentado. También vino a los allanamientos a su casa. El haber, por ejemplo, encontrado la camioneta que le aflojaban las tuercas de los cauchos y eso para producir un accidente. Él escribió un remitido cuando él lo sacan de la carretera en la vía de Acarigua, un carro de la DC, él lo relata todo, lo empuja hacia la orilla de la carretera, él cae al barranco y se hace el muerto y Alí estaba vivo. Pues una vez llegó la DC a su casa, lo canta, pues si no lo dice, está en un concierto que él dio en Barquisimeto, donde él dice, llegaron y me lanzaron dos bombas lacrimógenas, las explotaron y puse a mis muchachos en el balcón. Y él dice, esos carajos no entienden, te estoy parafraseando porque uno a veces se lo sabe de memoria, pues esos carajos no entienden de que a mí no me van a lograr matar, pues, es decir, me lograrán matar físicamente, pero yo estoy sembrado en la conciencia y en el corazón de la gente.
último disco que Ali grabó, que sí quedó grabado, entre la rabia y la ternura, hay una canción que se llama Camarada. Él me mostró todas las canciones que iban para el disco y me dice, mi vida, vení para que escuches una canción hermosa que acabo de escribir. Y me canta Camarada. Y cuando él dice que cuando tenga los 4 metros de su tierra liberada, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que es el amanecer, que es el comenzar de la vida, que también es camarada, camarada del amor, el beso. Esa fue la última canción que Ali grabó. Yo le dije, ay no, mi vida no la grabes, esa canción yo no me gusta, la siento como que pavosa, se lo dije. Y cuando el disco salió, el tema número 10 era Camarada. Yo le dije, pero ¿por qué no me hiciste caso? Esa es una canción como de despedida, y de hecho, esa fue una canción de despedida, fue la última que él grabó en su voz, porque las otras que estaba haciendo la noche del accidente quedaron en un cassette, en las cintas que quedaron en el estudio de grabación. Entonces son esas cosas infelices que no tienen explicación fortuita, porque inmediatamente a nosotros tener conocimiento que Ali había sufrido un accidente automovilístico, jamás pensamos que fue una cuestión casual. Creíamos más bien que era un accidente intencional, porque eso es lo inexplicable, pues después de tener múltiples atentados contra su vida, venga a morir de manera inexplicable. En una cuestión, cuando yo estuve en el sitio del accidente, indudablemente con todas las dudas y la incertidumbre que uno llevaba, uno vio que eso fue una cuestión fortuita, porque esa sincronización no podía existir. Y además que nadie tiene vocación de suicida en este país. Aquel carro que infelizmente brincó la parte divisional de la autopista, que impactó la camioneta de Ali, fue producto de esos accidentes fatales. Nosotros no nos imaginábamos aquí a un Ali ya con una edad avanzada, no sé, sentado en una mecedora o jopeando cabra, como él mismo decía, o acostado en una hamaca cantando con su 4. No, eso, no, nunca lo imaginamos así. Y yo creo que el destino se encargó precisamente de no llevarlo a ese punto, de que la gente tuviera otro tipo de imagen y que la gente siempre lo recordara tal cual como era, con su barba, con su pelo alborotado, con sus canciones y con la imagen de niño de siempre. Tin marín que arda la candela,
cualquier niñito de cualquier pueblo del país que esté rasgando un 4 ahorita en este momento tiene tanta autoridad para hablar de Ali Primera como cualquier personaje que anduvo con él o cualquier escritor que esté haciendo una investigación, una tesis de grado sobre Ali, pues. Para mí tiene autoridad de hablar de Ali es el pueblo, porque él decía, el único propietario de mis canciones es el pueblo. Cualquier viejita de San José de Cocodite, cualquier obrero, cualquier pescador que no se haya montado en su carro, que no haya cantado con él, tiene tanta autoridad para hablar de Ali Primera como cualquier escritor, como cualquier cantor, como cualquier cronista, como cualquier investigador. Para nosotros es bien importante, pues, mantener a Ali dentro de los hombres. Para nosotros es bien importante que él se multiplique, pero dentro de los hombres, y que salgan muchos Ali Primera. De repente no serán cantores, pero de repente serán escritores, serán soldados, serán, no sé, cualquier cosa, pero siempre y cuando mantengas esos ideales de unidad del pueblo fundamentalmente, ese amor hacia el libertador, ese amor hacia el hombre, yo creo que bueno, ahí estará Ali. Ali Primera es para mí como venezolana, uno, o sea, el mejor de los hombres que parió esta patria, que nos enseñó, que nos dejó unas tareas por hacer, que él no pudo concluir. ¿Cuáles fueron? Unirnos, trabajar, salir adelante. Cuando él hablaba sobre Bolívar, decía que Bolívar no era un santo para prenderle una vela. Y yo creo que eso también debemos decirlo en este momento. Ali Primera no es un santo para prenderle una vela, es todo lo contrario. Es un ejemplo de lucha. Y allá es donde debemos conservar precisamente su imagen, su obra, su pensamiento, su acción, su valor. Todo debe ir encauzado en el que es un ejemplo. Es una figura definitivamente de los nuevos tiempos. Porque él era revolucionario y él quería pues que toda la gente se librara de todos los mal de peligro y no existiera desigualdad.